Neurociencias y su importancia en contextos de aprendizaje. Para empezar, vamos a iniciar con el primer tema, que es una perspectiva desde el aprendizaje y la educación. Los estudios neurobiológicos de la conducta que se lleva a cabo en nuestros días cubren la distancia entre las neuronas y la mente. Existe una llana preocupación por cómo se relacionan las moléculas responsables de la actividad de las células nerviosas con la complejidad de los procesos mentales. Desde una perspectiva actual de integración de diálogo entre la educación y la investigación, todo esto con el fin de afirmar que el campo de emergente de lo que es la educación, cerebro y mente, debería caracterizarse por metodologías múltiples y niveles de análisis en contexto múltiples, ya sea en la enseñanza como en la investigación. Todo esto sería posible para lograr una fundamentación común necesaria para una ciencia integrada de la educación, el cerebro, la mente y el aprendizaje. Ahora bien, neuroimágenes. En el área de la neurociencia incluye todo tipo de métodos de disciplinas relacionadas, como pueden ser estudios de comportamiento, de neuroimágenes, de genética molecular, modelos computacionales, registro de células únicas, ensayos químicos, entre otros, que intentan destacar este énfasis que se está poniendo en métodos complementarios para evaluar múltiples aspectos o niveles de procesos del desarrollo, que van desde aquellos específicamente moleculares a niveles sistemáticos en el desarrollo típico y atípico de los humanos y entre otras especies. Las actuales y sofisticadas técnicas de neuroimágenes se constituyen en verdaderos aportes para el área de la educación. Se supone marcar los cambios de la actividad cortical que le siguen en una tarea de aprendizaje en un individuo e incluso, por ejemplo, establecer comparaciones entre jóvenes y adultos. El cerebro, motor del conocimiento. Los procesos de aprendizaje y la experiencia propiamente dicha van modelando el cerebro que se mantiene a través de incontables sinapsis. Esos procesos son los encargados de que vayan desapareciendo las conexiones poco utilizadas y que tomen fuerza las que son activas. La enseñanza y la formación en la niñez ofrecen estímulos intelectuales necesarios para el cerebro y su desarrollo, ya que permiten el despliegue de las capacidades cognitivas y hacen más viables los aprendizajes. Precisamente entre los 3 y los 10 años, el cerebro infantil es un buscador incesante de estímulos que lo alimentan y que el mundo ofrece. Cualquier conjunto de estímulos que resulten de interés por el cerebro refuerza o causa nuevas conexiones y esta posibilidad se conserva a lo largo de la existencia. Pasamos ahora a la metacognición y aprendizaje. Blackmore 2005 afirma que tal vez el objetivo de la educación para los adolescentes debería cambiar e incluir un refuerzo de control interno. Esto es, por ejemplo, un aprendizaje autorregulado, cierta evaluación crítica del conocimiento transmitido y habilidades de metaestudio. El objetivo de la educación que, que planteaba Blackmore 2005 en un contexto donde se produce una experiencia de aprendizaje, las tareas deben enfatizar ambos aspectos, metacognición y metamemoria, sobre todo en ambientes universitarios donde
El repasar y la reconstrucción de saberes consolidados deben ser prioridad. Esto es, los alumnos deben autoobservarse continuamente para aprender significativamente los contenidos y hacerlo a través de procedimientos afectivos, el poder de cuestionar, volver a pensar, pensarlo de otra manera, realizar aportes, reconstrucción de conceptos, son acciones que conlleva a un aprendizaje viable. Las emociones. Con gran relevancia tenemos que destacar que el papel de las emociones en la educación es crucial. Es por eso que Damasio, 1998, hace una consideración acerca del tratamiento que se le ha venido dando al concepto de emociones en diversas investigaciones y afirma que, uno, son expresiones directas de orden superior de biorregulación en organismos complejos. Estos términos aluden a la relación entre el organismo y los aspectos más complejos de un ambiente, sociedad y cultura. Número dos, es crítico para la supervivencia en los organismos complejos que están equipados de la manera precisa para procesarlas. Número tres, juegan un rol en la memoria y en la comprensión de la memoria, constituyéndose en una de las metas principales de la neurociencia y de la ciencia cognitiva. Y como número último, el 4, juegan un rol en el razonamiento y en la toma de decisiones, desde lo más simple a lo más complejo que puede llevar a cabo los seres humanos. También señala que tomar sentido de los mecanismos que se hallan detrás de los desempeños más humanamente, como puede ser el alta razón, la ética, las leyes, la creatividad tecnológica, ciencia y artística, no pueden llevarse a cabo sin la comprensión de las emociones. Como podemos deducir, mente emocional y mente racional está absolutamente imbricadas. Cada una refleja operaciones de un circuito distinto, aunque interconectándose al cerebro. Como siguiente tema tenemos las emociones en la educación. En relación con la educación específicamente, Olem propuso el término de inteligencia emocional, casi en contraposición con el de cociente intelectual, y afirmó que si bien es cierto que tenemos de alguna manera dos mentes y dos clases diferentes de inteligencia, nuestro desempeño en la vida está determinado por ambas. Señala también que poderosas emociones como ansiedad, amor, ira y placer parecen capaces de crear una estática neural en la corteza prefrontal, por lo tanto puede sabotear la capacidad de atender en la memoria de trabajo. Y como último, pero no menos importante, tenemos la transdisciplina y educación. En función en el desarrollo hasta el momento, pensamos que ya en un nuevo siglo, en un nuevo milenio, los procesos de enseñanza, de aprendizaje, deben ser considerados sin lugar a duda desde la transdisciplinaridad. Lo importante es que se asume al compromiso, al menos de comenzar a considerar seriamente estos numerosos avances en el plano de la educación y de la neurociencia cognitiva en los diversos niveles y, ¿por qué no?, como profesores y profesionales, ponerle día a día la pasión necesaria y el gusto para el quehacer permanente a nuestros desempeños cotidianos. Muchas gracias.